Los instrumentos derivados son contratos para comprar o vender un activo subyacente. Los instrumentos derivados más comunes en el mercado son los contratos forward, futuros y opciones. Los primeros operan en un mercado no estandarizado, OTC, a diferencia de los futuros y las opciones. De sus principales objetivos es cubrirse contra los riesgos derivados de la exposición por transacciones y operaciones. Con el objetivo de mitigarlos, los administradores financieros utilizan instrumentos derivados para cubrirse y así tener con una mayor certeza de los flujos de entradas y salidas que esperan recibir en el futuro. Su finalidad es, todos los participantes operan contratos con las mismas condiciones, facilidad para tomar posiciones o deshacerlas. Mercado anónimo y transparente, cuenta con cámara de compensación que mitiga el riesgo de contraparte y facilidad para cubrir riesgos. Los forwards son contratos de compraventa adelantada, dentro de los cuales se especifica el precio en el que se va a adquirir y la fecha de la futura liquidación. Otro nombre con el que se le conoce este tipo de contratos es el contrato de cobertura. La materia principal de este tipo de contratos es el tipo de cambio. Los contratos a futuro operan con términos estandarizados, condiciones generales de contratación, tienen mercado secundario y requieren el establecimiento obligatorio de colaterales en cuentas de aportaciones o de margen de liquidación diaria. Instrumentos financieros derivados que confieren a su tenedor el derecho, más no la obligación de comprar o vender un bien a un precio, conocido como precio de ejercicio, a una fecha definida dentro de los periodos de tiempo determinado a cambio del pago de una prima. El emisor de la opción está obligado a vender o comprar el precio convenido, en caso de que la opción sea ejercida. Cuando el derecho que adquiere la contraparte es de vender, la opción de conocer como put, y cuando es de comprar se conoce como call. Contratos mediante los cuales se establece la obligación bilateral de intercambiar flujos de efectivo con fechas futuras establecidas sobre el valor nominal o de referencia. ¿Qué son los contratos forward o a plazo, contratos de opciones y los contratos de futuros? Los forward son contratos de compraventa adelantada dentro de los cuales se especifica el precio en el que se va a adquirir y la fecha de su futura liquidación. Los forward se operan en forma privada, se negocian en el mercado no organizado conocido como OTC y su liquidación suele presentarse al final del contrato o antes si las partes así lo acuerdan. Los futuros son contratos de compraventa de un activo adyacente, ya sean acciones, tasas de interés, índices accionarios, entre otros. Los contratos a futuro operan con términos estandarizados, tienen mercados secundarios y requieren el establecimiento obligatorio de colaterales en cuentas de aportaciones o de margen de liquidación diaria. Los contratos de opciones son instrumentos financieros derivados que confieren a su tenedor el derecho, mas no la obligación, de comprar o vender un bien a un precio conocido como precio de ejercicio, a una fecha definida o dentro de un periodo de tiempo determinado, a cambio del pago de una prima. Estrategias con forwards, futuros y opciones. Las estrategias en los forwards se utilizan para acordar la compra de un derivado en una fecha futura a un precio previamente determinado. El precio del contrato se pacta de acuerdo al activo subyacente del derivado, más un costo de financiación y otras variables que las partes consideran. Entonces, una estrategia con forward puede ser utilizada para comparar con tu análisis técnico y fundamental ya analizado a un futuro de conveniencia. Es decir, si éste llega a ciertos precios donde tú ya pactaste compra o venta de conveniencia, pues estos pueden comprar o vender. Los contratos de futuros tratan de predecir el valor de un índice o una mercancía en alguna fecha en el futuro. Los especuladores del mercado de futuros pueden utilizar diferentes estrategias para aprovechar el aumento y la disminución de los precios. Entonces, una estrategia con futuros pueden ser sumamente útiles, ya que utilizando el apalancamiento se pueden generar. Los OTC, también llamados mercado over the counter, mercado extrabursátil o mercado paralelo no organizado, es donde se negocian instrumentos financieros entre dos partes. Pueden ser bancos, brokers, instituciones financieras o clientes corporativos de una manera más flexible. Este tipo de negociación se realiza fuera del ámbito de los mercados organizados
por medio de una red electrónica. Por lo general, suelen ser compañías pequeñas que no cumplen los requisitos para cotizar en bolsa. Los mercados de derivados más importantes del mundo y más comunes en el mercado son los contratos swaps, que su objetivo es reducir el riesgo para ambas partes, forwards, que se utilizan para cubrir riesgos en productos básicos, tasas de interés, tipos de cambio o acciones, contratos de futuro, donde un derivado futuro promete la entrega de materias primas a un precio acordado, así la empresa se encuentra protegida por si aumentan los precios, y opciones, que es un acuerdo entre dos partes que le otorga a un individuo la oportunidad de comprar o vender un valor a otro inversor. En México, este mercado opera a través de su Cámara de Compensación Asigna para ser reguladas bajo la supervisión de las autoridades financieras como son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y análisis del mercado de derivados en México. La tendencia hacia la globalización de mercados de dinero y capitales ha incrementado el interés en la utilización de instrumentos derivados, tanto como el uso de portafolios de capitales. Esto se ha conducido a la generación de conceptos en el área de optimización de riesgos y generación de ganancias en la confección de portafolios. La venta al por mayoreo de fondos de mercado se ha extendido de manera impresionante a todos los bancos e inversionistas institucionales. Entre las desventajas de esta extensión de los mercados destaca el riesgo de crédito, el cual conduce a una necesaria reducción de las líneas de crédito. Por otro lado, el beneficio del empleo de derivados radica en lo siguiente. Facilita la formación de capital, proveer la liquidez en la realización de transacciones, hacer visible un posible precio a futuro, asegurar las transacciones a determinado precio y facilitar con ello la planeación, proveer de un mecanismo de transferencia de riesgos. Comencemos con ¿qué son los contratos de futuro? Son instrumentos financieros que permiten fijar hoy el precio de la compra y venta o venta de un bien para pagarse y entregarse en una fecha futuro. ¿Qué son los swaps? Son instrumentos que permiten el intercambio de flujos o posiciones en distintos vencimientos y divisas o divisas. En esencia, son un portafolio de contratos a futuro. ¿Qué son las opciones? Son contratos estandarizados en los que el comprador paga por una prima y adquiere el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente a un precio pactado en una factura futura. El vendedor está obligado a cumplir. La evolución de los derivados en México es por tiempos. Vamos a hacer el número 1. El primer antecedente de derivados en México fue el petrobono en 1977, cuyo precio se encontraba ligado a los precios del petróleo y a las tasas de cambio del dólar. Sin embargo, sus resultados no fueron satisfactorios. Número 2. Entre 1978 y 1982 se listaron en el Chicago Mercantil futuros del peso, pero a causa de la alta volatilidad de nuestra paridad, se suspendió su cotización. Número 3. Entre 1983 y 1987 se listaron futuros sobre acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, pero por su bajo volumen no se continuó con su negociación. Número 4. Entre 1987 y 1994, el Banco de México diseñó un mecanismo denominado mercado de coberturas cambiarias de corto plazo, el cual se operó a raíz de la abrogación del decreto de control de cambios y estatización de la banca, como un mecanismo de apoyo en la planificación de operaciones cambiarias. En 1991, aunado a un proceso de liberación financiera, este estableció
como un mecanismo que ofreció a las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, un instrumento que les permitiera protección de los riesgos que implican las fluctuaciones cambiarias, al otorgar a los participantes la certeza de un tipo de cambio frente al dólar de Estados Unidos, para realizar sus operaciones en el futuro, conociendo de antemano los costos e ingresos de sus transacciones en el extranjero. De esta manera se buscaba trasladar el riesgo cambiario de aquellos agentes económicos que no deseaban estar expuestos a él, que serían los importadores y deudores, a otros que tienen el riesgo opuesto, que serían los exportadores y los acreedores, o que deseaban asumirlo para obtener ganancias mediante su exposición controlada. Lo anterior era semejante a una combinación de operaciones de opciones y futuros sobre tipos de cambio, pese a que existe la creencia de que los reportos también constituyen a una especie de derivados y cuyos antecedentes son mucho más remotos. Para operarlas únicamente se les solicitaba a los bancos el apego a determinados contratos marco y el establecimiento de un manual de políticas y procedimientos. Número 5. En la década de 1990 se publicaron las disposiciones relativas opcionales cuya regulación quedó a cargo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Número 6. En julio de 1994, el Comité Técnico de la Organización Internacional de las Comisiones de Valores publicaron una guía de los principios y recomendaciones de comité sobre supervisión bancaria para derivados, a raíz de diversos quebrantos financieros mundiales, tales como el banco inglés Baring. Dicha guía, entre otros aspectos, establecía la necesidad de medir el riesgo de dichos instrumentos, que sería establecer límites, elaborar informes y realizar una evaluación administrativa, así como una revisión periódica mediante controles internos y auditorías. Asimismo, prácticas sanas de administración de cada tipo de riesgo. Número 7. En 1994 y 1995, la crisis financiera de México, caracterizada por la entrada de enormes flujos de capital, casi el 8% del PIB, Producto Interno Bruto, y un alto crecimiento del crédito bancario, un fuerte déficit en cuenta corriente del 7% de PIB, lo que produjo un fuerte endeudamiento por parte de las empresas, hogares e instituciones financieras sin mecanismos adecuados de supervisión y regulación, con una toma excesiva de riesgo ante un ciclo alcista de tasas de interés internacionales y desconfianza, detonaron la crisis financiera, caracterizada por una depreciación pronunciada de nuestra moneda y salida masiva de capitales. Número 8. En 1995, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, delegada en la CNBV y en Banco de México, la facultad de supervisar y regular esas operaciones, dando lugar a una modificación del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se vuelven a negociar derivados en el Chicago Mercantil. Podría decirse que en este año, con el requisito de cumplimiento de determinados requerimientos establecidos por el Banco de México, los cuales tenían como finalidad fomentar la cultura de riesgos y evitar quebrantos en operaciones derivadas, se autorizó a gran parte de los bancos y casas de bolsa su operación, retomando las recomendaciones establecidas anteriormente. Número 6. 1996. Se negocian derivados de tasas en el CME sobre bonos Brady. Se emite regulación para realizar operaciones a futuro por parte de bancos y casas de bolsas en mercados extrabursátiles. En 1997 se presenta la crisis asiática en derivados. En 1998 se funda el Mercado Mexicano de Derivados, con la finalidad de crear un mercado organizado de derivados en nuestro país y así ofrecer mecanismos de cobertura sobre las principales variables económicas que afectan a las empresas mexicanas. Cabe señalar que en ese mismo año se realizó una revisión
de la norma internacional de contabilidad, en la que se incluye el precepto de valor razonable o justo y la norma contable, la cual señala mecanismos de evaluación, inclusive para derivados combinados, solicitando su contabilización como derivados independientes, y se introducen mecanismos de evaluación para los derivados que no corresponden a operaciones de cobertura. Número 12. La CNBV emite el circular 1423 de Administración de Riesgos el 25 de enero de 1999. Número 13. En enero del 2001, el Comité de Basilea realizó recomendaciones tendientes a adoptar modelos de riesgo operacional y de crédito aunado al esquema de capitalización. Número 14. En octubre del 2003, la Organización por la Cooperación de Desarrollo Económico estableció, a raíz de diversos antecedentes como la quiebra de Enron y publicación de la ley Sarbanes-Oxley, determinados principios de gobierno corporativo a efecto de que las instituciones utilicen su capital de manera eficaz, bajo las premisas de respeto de los derechos de los accionistas y trato equitativo. Número 15. El 26 de diciembre del 2002, Banco de México emite la circular 10.266 dirigida a la institución de crédito y a las casas de bolsas a fin de regular el régimen de operaciones financieras derivadas, permitiendo la realización de mayor número de operaciones derivadas y desregulando dicha actividad. Número 16. En diciembre del 2006 se realiza una serie de reformas a la legislación financiera y específicamente el 26 de diciembre del 2006 el Banco de México emite la circular 42006 actualmente en vigor, mediante la cual se dan a conocer las reglas a las que deberán sujetarse la institución de banca múltiple, las casas de bolsa, la asociación de inversiones y las sociedades financieras de objetivo limitado, en la realización de operaciones derivadas con el propósito de: letra A. Simplificar el esquema de autorizaciones que otorga el Banco de México para celebrar las citas opcionales, es decir, el amparo de una autorización es posible llevar a cabo de otras operaciones. Letra B. Suprimir dictámenes de auditores y consultores con motivo de la experiencia señalada en el inciso anterior. Letra C. Establecer un régimen de autorizaciones indefinidas y generales para la celebración de ese tipo de operaciones. Letra D. Incorporar la posibilidad de que las instituciones de banca múltiple realicen operaciones de derivado de crédito, las cuales no operan en esta institución. Letra E. Adicionar nuevos subyacentes siendo los actuales autorizados. Letra F. Con el fin de obtener autorización para actuar como intermediario por parte del Banjico, se confía en una carta expedida por su comité de auditoría en la que manifieste que la entidad cumple con los requerimientos previstos en el anexo de las reglas antes citadas. Letra G. A las sociedades financieras de objeto limitado reguladas se les limita a realizar operaciones únicamente para cubrir riesgos propios. Número 17. En enero de 2008 se modificaron las reglas para los requerimientos de capitalización de las instituciones de crédito, con lo cual, a partir de dicho mes, los activos sujetos a riesgo total se integran de 3 componentes: activos sujetos de riesgo de crédito, activos sujetos de riesgo de mercado, activos sujetos de riesgo de operación. Número 18. En diciembre del 2008, año de la crisis financiera internacional, se reportaron pérdidas significativas en este mercado por el abuso de estos instrumentos, básicamente por parte de personas morales, cuyo impago ha generado pérdidas por incumplimiento de pago. Número 19. Para el 2009, las expectativas de crecimiento tanto para las economías avanzadas como para emergentes
se han revisado significativamente a la baja, acentuándose esta tendencia particularmente a partir de la quiebra de Lehman Brothers. En términos de inflación, coincidiendo con el mismo evento, se observa también una disminución abrupta en las expectativas de inflación. Los índices de consumo interno muestran cómo la actividad manufacturera se ha venido contrayendo de manera importante en los últimos meses del 2008 y los primeros meses del 2009, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. La última cifra de noviembre mostró un crecimiento real de 0.6% en relación con octubre, como resultado de la cifra negativa que registró el defactor del consumo. Todo lo anterior, aunado a la alta volatilidad de los mercados, pone de manifiesto la urgente necesidad de evitar quebrantos por la vía del manejo de productos derivados en lo que ha sido considerado como la peor crisis financiera desde la Gran Depresión.